Hoy en Murmurante TV, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928 y es considerado uno de los mejores escritores del siglo XX. ¿El por qué? El día de hoy en Murmurante TV quiero explicarte un poco la importancia y la trascendencia de este gran escritor mexicano. En 1954 publicó su libro de cuentos Los Días Enmascarados, que representó todo un hito en la literatura latinoamericana, porque ahí presentan varios cuentos muy interesantes, pero particularmente uno que se llama Chacmol, en donde se ve ya su tendencia hacia la narrativa, la literatura fantástica y sobre todo las raíces de lo mexicano. Fue en el año de 1958 cuando él contaba exactamente con 30 años cuando publicó La Región Más Transparente. Esta novela fue una novela muy importante porque lo catapultó a nivel internacional y lo hizo partícipe del movimiento internacional conocido como el boom latinoamericano, en donde estaban otros escritores de la talla de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Carlos Fuentes es un autor muy importante porque se interesa por tres temas fundamentalmente: el tiempo, la narrativa y lo mexicano. A lo largo de toda su obra, denominada como La Edad del Tiempo, Carlos Fuentes pretende mostrar qué es realmente la esencia de lo mexicano. A Carlos Fuentes le interesa todo lo que tiene que ver con el pasado prehispánico, el pasado colonial, el pasado independentista, revolucionario, contemporáneo y posmoderno del México que tenemos actualmente. Entonces me parece mucho que es muy interesante conocer la obra de Fuentes y quiero recomendarles otras obras. Por ejemplo, está Aura y La Muerte de Artemio Cruz, publicadas ambas en el mismo año, 1962. Muy distintas una de la otra. La primera, Aura, es una novela de literatura fantástica fabulosa, una novela, como le dicen, una novela muy pequeña, una novela corta, que presenta una perspectiva muy interesante de lo que ocurre en la calle de Donceles. Y por otro lado, La Muerte de Artemio Cruz es una gran crítica al movimiento revolucionario en México. Por otro lado, hay una novela que a mí en lo particular me gusta mucho, que se llama Cambio de Piel, de 1967, en donde habla de las transmutaciones, transfiguraciones que le han pasado a México desde la época precolombina, colonial, independentista, revolucionaria, moderna y posmoderna. También dentro de lo que son la parte de sus ensayos, hay tres libros que a mí me gustan mucho, que se llama La Nueva Novela Hispanoamericana. Esta fue publicada en 1969, en donde él hace un recuento justamente de los autores que estaban publicando en este momento, cuando el movimiento del boom estaba por concluir. Y después tenemos El Tiempo Mexicano, publicado en 1971, un ensayo muy interesante en donde justamente Carlos Fuentes combina dos de sus temas favoritos: el tiempo y por el otro lado los diferentes Méxicos, porque para Fuentes no existe un solo México, sino diferentes Méxicos que se superponen uno tras el otro. Finalmente hay un ensayo muy bonito que se llama El Espejo Enterrado, que habla de la conquista, de la llegada de los españoles al territorio mexicano, y justamente para Carlos Fuentes es este momento clave en donde existe un parteaguas histórico a través del mestizaje, en donde realmente lo español y lo precolombino se juntan y se convierten justamente en lo que es el México de hoy y todo lo que tenemos. Carlos Fuentes a lo largo de su vida ganó varios premios, los más importantes: el Javier Villaurrutia en 1975, el Príncipe de Asturias en 1994, y no hay que olvidar que también ganó el Premio Cervantes de Literatura en 1987. Amado por muchos, odiado por muchos otros, porque mucha gente decía, bueno, es que Fuentes nació en cuna de oro y tenía prácticamente todo para ser un triunfador. Pienso que el haber nacido en unas buenas condiciones a él le permitieron desarrollar un talento que él ya traía. Carlos Fuentes es un autor difícil, es un autor complejo, es un autor que reta al lector constantemente, y es justamente por eso que es uno de mis autores favoritos. Yo invito a todas las personas que están viendo Murmurante TV a que conozcan la obra de Carlos Fuentes, a que se adentren a la Edad del Tiempo, y estoy seguro, muy seguro, que se harán muchas veces la pregunta: ¿ay, usted cree? ¿Todo esto pasa en el universo de Carlos Fuentes? Así es. Los invito a que conozcan la Edad del Tiempo, que se enteren de lo que fue Carlos Fuentes, una figura señera del siglo XX en la literatura mexicana, y que es importantísima que conozcamos. Creo que si fuéramos buenos lectores de Fuentes, entenderíamos mucho de lo que le ocurre a nuestro país actualmente. Muchas gracias, nos vemos aquí en la próxima.